Alumnas y alumnos del profesor S, bienvenidos a otro unboxing. Welcome guys to another unboxing. And what do we have here? Well, none other, of course, than, ¿qué tenemos aquí? Nada más y nada menos que otra Jack Wolf Knives. Bueno, aquí tenemos todo con lo que viene. Here we have all the goodies that it comes with. There's the fabric, the whatever it is, microfiber. Here we have the pug. We are looking at a new type of animation. This is a bit more, I don't know, a bit more, what's the word? It's not so friendly. This is more adult type animation, I would say. As you would think of, I don't know, for example, the old Batman and the new Batman, or the old Superman, DC Comics, and the new Superman, right? Anyways, the sticker, the Slippy, of course, awesome quality. The aluminum tube, there it is. Ahí tenemos con todo con lo que viene, todos los juguetitos y demás, el tazo, la funda de muy buena calidad, la microfibra, excelente microfibra, la estampita, así es que, y bueno, su cajita satinada, el tubo de aluminio, ¿verdad? Con la ilustración, con estos dibujos animados ya de otro artista. Por cierto, no tengo ni la menor idea de quién es el nuevo artista, pero bueno, ahí está con lo que viene. Vamos a hacerlo a un lado. So that's what it comes with. Let's put that aside. And what are we talking about? Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué modelo es? Vampire Jack. Así es, por la cuestión de, pues, de el Día de Muertos, ¿verdad? Del Halloween, decide Ben sacar nuevamente esta versión. Es la segunda, y por cierto, déjenme ver, aquí voy a traer la mía. Aquí está, ahí está la mía. Y vamos a ver. Esta es la versión, la primera serie. So this would be the second version of this Vampire Jack pattern. Entonces, esta ya es la segunda versión. Esta es la primera. Esta es la mía. Esta es la primera versión. Esta todavía venía en M390. This is the first version, still in M390. Ben hadn't decided on this three fluted bolsters, and he, as you can see there's a couple of differences right there. Y como pueden ver, bueno, ahí ya Ben todavía no, en este modelo todavía no se decidía por el triple surco, que ya es una marca de Jack Wolf Knives. Este triple surco, que es una chulada, realmente le da elegancia a las navajas. Y en este caso trae el triple surco, y por otra parte un doble surco en el bolster de abajo. Este modelo, titanio tallado. So this is the jigged titanium with a satin hand rubbed blade. Con el tallado a mano, el pulido a mano horizontal, que es una chulada ese pulido, en titanio, y por supuesto es S90, ahí está, S90V, of course, S90V,
to each their own. What do you guys think? Of course, I do prefer S90V than M390, but well, that's just my opinion. Still, for this type of knife, M390 is a great steel. Muy bien, aquí está la versión 1, esta es la versión 2. Pero, ¿qué modelos vienen en este patrón? Bueno, viene el titanio tallado, viene una navaja sumamente elegante, esta en titanio liso, pero totalmente al estilo blacked out o murder out. Vean nada más la elegancia de esta navaja. And so what are the models or the flavors, if you will, that we're going to have with this pattern? So we got the jig titanium, and here we got DLC coating. Look at this murder out version. This is just very, very elegant, and the lighting, of course, does not do any justice to this knife, to this folder, but that's what we have to work with. And the blade all in black. You can see the oil right out of the box right there. Y la hoja, aparte tiene un brillo mate, no es un brillo, no es un acabado brilloso, sino es un acabado mate que le da todavía desde mi punto de vista más elegancia. Tenemos otra de mis favoritas que todavía no me he podido hacer, de una Purple Blaze, de fibra de carbono morada. Y esta, bueno, viene increíble, como debe ser esta Fat Carbon de Purple Blaze. Vean nada más qué chulada. Y bueno, aquí obviamente se notan más los bolsters, el doble surco y el triple surco arriba. Muy, muy bonito. Esa parte me gusta. Y esta tiene un poquito, la tensión es un poco más fuerte. La tensión estará 7, por ahí del 7 y medio. Esta es 7 y medio, 8 quizás. Pero bueno, esta, híjole, ahorita platicamos de eso. So I haven't been able to, this is one of my favorite, this Purple Haze, and I just haven't been able to, get one in Purple Haze, and we'll talk about that. And then we have this is another one I want, another material that I want to have, the Nebula Fat Carbon. Check that out. Crazy, huh? But it's awesome. Just look, and especially when it's so balanced. Really, really like this Fat Carbon. Tension about 7 in most of them. The Purple Haze is a bit stronger. The pull, it's about a 7.5, perhaps 7 3/4. And then the last one, y por último, esta también toda en negro. Esta viene con fibra de carbono marmoleado. So this one is marbled carbon fiber with red. And isn't that a beauty? Look at that. Look at that. Just gorgeous. The blade also in black. So kind of both murdered out or blacked out. So those are the 5 flavors. Estos son los 5 sabores que tenemos para este modelo
de este mes, noviembre del 2023, octubre, ya me estoy adelantando un mes, octubre del 2023, fibra de carbono, ya estoy cansado, titanio tallado con la hoja, con este pulido a mano horizontal, este pulido satinado a mano, preciosidad. Las hojas y los mangos recubiertos en DLC coating. And just to say that in English, the jig titanium with hand rubbed satin blade. And then the purple haze, fat carbon, beautiful, very, very full of color. Llena de color estas dos, en particular estas dos de fat carbon, la nebula. Y bueno, Ben Belkin does it again, and he puts us in a hard spot, right? Because it's just hard to choose, right? It's just so hard to choose. And this is my own. This is from the first drop in this Red Valley or Mars Valley or something like that, which I absolutely love this thing. This fat carbon came just as it's supposed. Look at that. Fantastic. And the problem is, el problema aquí es, con esta versión, bueno, antes de pasar al problema, vamos a platicar sobre las diferencias. Before the problem, let's talk about the differences. Sharpening choil. Vamos a ver que la muesca para afilar, o el choil, como se dice también, para afilar, es más grande en esta segunda versión, más pequeño en la primera. ¿Hace alguna diferencia? Pues para mí no. Pero, pues bueno, le dará más vida a lo que es el filo, ¿verdad? De estas navajas. Aún así, bueno, pues van a durar lo que tienen que durar, punto, pero van a durar un buen rato por la calidad de las mismas. El surco, the fluted bolsters. Here we have the signature, Jack Wolf Knives signature triple fluted bolster. And this is before this era of the triple fluted bolster, Jack Wolf Knives signature bolster. And then also in the lower bolster, we have a double fluted bolster, bottom bolster, whereas just in the original we have just one fluted bolster. And that's basically it. There is nothing else. Everything is the same. They all feel the same. Well, this one's came with a little bit more of oil, so that's cool, that's good. And I am seeing an improvement in the fat carbon. Y vienen básicamente iguales. La diferencia pues son los surcos, como ya mencioné, la muesca para el afilado, y obviamente el acero, ¿no? S90V y M390. ¿Cuál prefiero yo? El S90. Which one do I prefer? S90. I prefer S90 over M390, of course. And like I was saying, there is an improvement in these fat carbons. They are more impregnated with color, and with quality. Of course, they've maintained the quality.
The fat carbon or the carbon fiber is perfect. Han mantenido la calidad, es perfecta las fibras de carbono en los tres casos. Geez, the big problem is I can't keep any of these. Why? Because I already have one. And in order for me to get one of these, I'm not going to, there are very few models that I would have two patterns of the same, or two models of the same pattern. Why? It's simple. I can't afford that. So I would have to sell this. Entonces Ben Belkin nos mete en aprietos nuevamente, no solo por la elección, sino porque simple y llanamente no me alcanza, no tengo los recursos económicos para comprar una segunda pieza del mismo patrón. Así es que tendría que vender esta para quedarme con alguna de estas, o de este cargamento, pues. Y no sé si quiero hacer eso. Así es que, and I'm not sure I want to do that. I really enjoy this combination of colors. Pero si tuviera que elegir, aquí está otra parte difícil, ¿verdad? If I had to choose, so this is this other part that is difficult. If I had to choose one, which one would I choose? When looking at the pictures, si tuviera que elegir una con cuál me quedaría, cuando Ben me mandó las imágenes, yo pensé que me iba a quedar con esta, con una de la Fat Carbon Nebula, y me sigue encantando y quizás en una de esas me toque, pero y también había pensado en esta que ya tiene rato que quiero, una Purple Haze, pero al tenerlas en mano, but when I had them in hand. So my first option when looking at the pictures was the Nebula, and I've been wanting a Purple Haze as well, but when I had them in hand, man, pero cuando las tuve en mano, estas dos fueron las ganadoras, es decir, una de estas dos, me quedaría con una de estas dos, de las negras. Simplemente son muy, muy elegantes, en particular esta de titanio liso, es sumamente elegante, hasta para traer con traje, me encantó. Y luego yo soy fanático de lo que es la fibra de carbono marmoleado, como aquí. Entonces quizá le haga falta un toque de un poco más de color. Seguimos insistiendo en eso, pero está preciosa y sería una de esas dos. It would be one of those that I would keep. Because they're just these blacked out versions, particularly this one. It's just so elegant. You can wear this, you can use this with a suit, you can, it's really just for everything. This is a knife you can take anywhere. Look at that. So, así es que, ¿cuál elegirían ustedes? Y como ya saben, se me olvidó cuándo es el drop. I forgot about the drop, but I will post it in the description. Be aware, voy a postear en la descripción cuándo es el drop de esta nueva versión de Vampire Jack. Así es que estén atentos. So be aware and check out Jack Wolf Knives webpage. And in the description, I'll leave when is the drop and the time. So here in Mexico, right? So, and for Latin America, of course,
Anyways, love this model. This is just one of my favorites. One of those that is always fighting to get in, that goes in and out from the top 7, and so it's just really comfortable. Es una de esas de las que más me gustan, que siempre está peleando por el 7º, 6º lugar. Y bueno, es una chulada de navaja, así es que no se pierdan el drop. Acuérdense, se van rápido, y a pesar de que tenemos más variedad y cantidad, así es que ahí las tienen. Espero que las disfruten. Hope you guys enjoyed it. Professor EDC, Profesor EDC fuera.